Hola, buenas tardes. Mi nombre es Betel y tengo el gusto de presentar con ustedes al doctor Fernando Díaz Colorado. Él nos acompaña desde Colombia. Les voy a platicar un poco sobre el doctor. Él es psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, especialista en administración pública, especialista en derecho penal y ciencias forenses, magíster en filosofía latinoamericana, máster en psicoterapia en base antropológica de la Universidad de Salamanca, en España, profesor de las facultades de Derecho y Psicología en las universidades, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Universidad Católica, Instituto de Mediación de México, Instituto Humani, Mundial de Guanajuato, aquí en México. Es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana en Psicología Jurídica y Forense, miembro fundador de la organización Opción Vida, Justicia y Paz, miembro de la Sociedad Mundial de Victimología, exfuncionario del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, conferencista nacional e internacional en temas relacionados con victimología, criminología, seguridad ciudadana, justicia restaurativa, jurisprudencia terapéutica y psicología jurídica y forense. Fundador del primer programa de posgrado en psicología jurídica en Colombia, asesor en temas de seguridad pública y privada, magistrado del Tribunal Nacional de Ética y de Odontología del Colegio Colombiano de Psicología, mediador en el campo de la familia, autor de los libros El síndrome de Estocolmo en situación de toma de rehenes y secuestro en Colombia, Psicología y Ley, Conflicto y Mediación y Conciliación, desde una perspectiva psicojurídica, metes en el análisis de situación y la justicia desde las víctimas. Doctor, un gusto que esté con nosotros colaborando. Él nos va a compartir esta esta conferencia magistral, el problema de la libertad y peritaje forense. Doctor, un gusto y es todo suyo el espacio. Bueno, muchísimas gracias a ti por la presentación, a todos los que de una u otra manera están involucrados dentro de la organización de un evento que es bien difícil, no es fácil hacerlo, y más en este tipo de tecnología que cualquier cosa que llegue a fallar daña todo. Les quiero enviar un saludo muy especial a México, siento a México como mi patria, llevo bastantes años asistiendo a congresos internacionales y a impartir conferencias en México. Y pertenezco a la Organización de Mediación de México que dirige el doctor Jorge Pesqueira en el Instituto de Mediación, y he trabajado con la Universidad de Guanajuato, la Universidad Humana y Mundial en el posgrado en la maestría en Psicología Jurídica, y también he asistido a la Universidad Iberoamericana, al programa de doctorado, en muchas ocasiones he viajado a México y espero que este problema del COVID permita que pueda estar de nuevo con ustedes. Es un país hermoso, es unas ciudades maravillosas y ustedes son un gran pueblo. Y por eso me siento muy feliz de estar aquí. Y quiero agradecer, pues, obviamente a la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica, que es la que organiza el evento, y espero que lo que yo les voy a plantear aquí sea de alguna utilidad para todos los que se dedican al campo de la psicología jurídica y que tienen como perspectiva trabajar en este campo. Entonces, el tema que yo escogí para trabajar con ustedes tiene que ver con una cosa supremamente compleja, un asunto complejo. Yo les quiero hacer una precisión, y es que yo tengo una idea, a lo mejor puede ser equivocada, y es que en América Latina los psicólogos jurídicos no hacemos psicología jurídica, sino hacemos más bien tecnología forense. Y pienso que el tema que les voy a plantear es como para irritarles la conciencia, generar una crítica, cuestionar un procedimiento y plantear las problemáticas que tiene el ejercicio forense en América Latina y sobre todo en el campo de la libertad cuando se trabaja el tema de la salud mental. Y por eso creo que es un tema bastante interesante, muy poco trabajado, y que en el campo de la psicología forense se trabaja de una manera no tan científica como debería ser. Entonces, voy a intentar a plantear mis ideas, no voy a enseñar nada, quiero que salgan bien confundidos, con muchísimas preguntas, y que eso los incite a ustedes y los motive a generar más preguntas y hacer un diálogo mucho más amplio conmigo a través de mi correo o de cualquier tipo de conversación. Primero, quiero señalar que aquí tenemos un gran problema, y es qué entendemos por libertad o qué entendemos por libre albedrío
y eso cómo pudiera escenificarse en un escenario forense. Y lo que se supone o lo que uno encuentra cuando habla de la libertad es que regularmente el tema de la libertad es un problema que trabajan los filósofos del derecho o los filósofos en general, o que tiene que ver más con un campo del saber metafísico, más que con una ciencia de corte técnica forense como la psicología forense o la psicología jurídica y forense. Pero lo que les quiero plantear es que si no tenemos claridad sobre el concepto de libertad, vamos a cometer muchos errores en el campo del peritaje por desconocimiento de la naturaleza de lo que significa ser o comprender lo que se llama la libertad. Aquí yo tengo esta imagen, y esta imagen me muestra a uno de los científicos más brillantes de la historia, ustedes saben perfectamente, de Albert Einstein. Y el título de la filmina dice: ¿el libre albedrío es un problema de la psicología? Yo diría, ¿el libre albedrío le corresponde estudiarlo a la psicología? Es decir, ¿sí estaríamos haciendo un ejercicio correcto si la psicología abordara el problema del libre albedrío? Pues para algunos, entre los cuales me considero que pertenezco, el libre albedrío no es un problema de la psicología, pero tiene mucho que ver con el peritaje forense. Es decir, si bien no es un campo de conocimiento de la psicología jurídica, lo que sí es claro es que los parámetros sobre los cuales el derecho ha construido el concepto de libre albedrío o el concepto de libertad son el marco sobre el cual el psicólogo jurídico debe establecer su peritaje, su actuación. Por lo tanto, si bien no forma parte de la psicología, ni tiene que ver con la psicología, porque como ya señalé, forma parte de la metafísica del derecho o de la filosofía del derecho o de la propia filosofía, también es cierto que la psicología tiene que llenar ese vacío, como dice el psicoanálisis, cuando de una pregunta legal se hace. Entonces vamos a mirar cómo es que el derecho aborda este problema y cómo ese problema del derecho se traslada a la psicología y cómo podemos hacer esa especie de encuentro entre psicología y ley o psicología y derecho. La pregunta que uno se hace entonces es ¿cómo define el derecho al ser humano? Cuando uno estudia psicología jurídica, y supongo que los asistentes tienen formación en psicología jurídica, algunos más avanzada que otra, pero los elementos fundamentales de la relación psicología y derecho plantean que el derecho tiene una concepción del ser humano que de una u otra manera se relaciona con la psicología, aunque no necesariamente comparten el mismo objeto de estudio, son dos disciplinas distintas. Pero vamos a suponer entonces que la razón de la norma o el destinatario final de la norma o el destinatario final del control social que se hace por la norma es el ser humano. Por lo tanto, no cabe duda que el derecho, cuando legisla, cuando normaliza, cuando genera normas, necesariamente las hace dirigidas al ser humano. Pero estudiar al ser humano no es el objeto del derecho. El objeto del derecho es la norma, es la ley, es la construcción legal, como decía, dijéramos, el jurista alemán que planteó que el objeto de estudio del derecho no era la justicia, sino el estudio de la norma. Entonces, lo que quiero señalar aquí es que el destinatario final del derecho es el ser humano. Y como tal, si bien no estudia al ser humano, supone cómo se comporta el ser humano y la normatividad va dirigida a cómo debería comportarse. Dijéramos que el derecho es una ciencia del deber ser y la psicología es una ciencia del ser. Si bien la psicología estudia la dimensión cognitiva, afectiva, emocional, social, relacional del ser humano, el derecho destina y coloca en última su norma
hacia el ser humano, y dijéramos que ahí hay un encuentro entre el deber ser y el ser. Pero el ser humano ha sido considerado por el derecho, más no por la psicología contemporánea, como un ser libre y como un ser con razón, como lo dice Baruch Spinoza en la imagen que ustedes están viendo. Dice, un hombre libre es aquel que vive solo según dictados de la razón. Esta frase encierra el gran problema que les voy a plantear hoy. Aquí es donde está el lío. Dijéramos, aquí es donde los voy a confundir, aquí es donde les voy a generar bastante confusión. ¿Por qué? Por lo siguiente. Dice aquí, vamos que el ser humano es un ser absolutamente responsable, pero antes que ser responsable, el derecho dice que los seres humanos tenemos tres características. Primero, o tres características no. Dijéramos que el ser humano lo constituyen tres capacidades. Primero, somos seres libres. Segundo, somos seres autónomos. Y tercero, somos seres responsables. Digamos que estamos hablando de tres características fundamentales. Estamos hablando que el derecho dice que somos seres libres, autónomos y responsables. ¿Y qué es eso? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Qué significa ser libres para el derecho? Para el derecho, ser libres implica tener la capacidad de poder decidir frente a si acepto, respeto y cumplo la norma o si no la cumplo bajo un criterio de razón, es decir, bajo un criterio de racionalidad. Para el derecho, los seres humanos somos seres racionales. ¿Qué quiere decir seres racionales? Somos seres capaces de pensar, de decidir y de tomar el camino que esa decisión particular mía me permite llevar a cabo. Es decir, el derecho asume que los seres humanos somos seres que pensamos y que ese pensamiento nos permite decidir frente a una estructura normativa. Es decir, para el derecho la libertad solo es posible mediante la existencia de una norma, lo cual no coincide con los criterios de libertad plena de algunos teóricos de la filosofía, en donde plantea que la libertad es la capacidad que tenemos de hacer todo aquello que querramos hacer, todo aquello que nos diera en gana hacer, y eso no es así. La libertad solo es posible en términos del derecho en un marco normativo, porque lo que el ser humano hace es un diálogo con él y con la ley para decidir si cumple o no la ley. Y dijéramos que el presupuesto de la libertad está determinado fundamentalmente en el criterio de la responsabilidad. Es decir, yo no puedo ser un sujeto responsable si no he actuado con plena libertad. Es decir, si no he tenido la capacidad de decidir, si no he podido usar esa capacidad que tengo de poder decir esto lo hago o no lo hago. La capacidad que yo tengo de poder decidir bajo mi criterio, conociendo la ley o conociendo los valores o principios que constituyen una sociedad, una cultura determinada, se constituye en el principio de autonomía. Es decir, yo soy un ser autónomo porque tomo una decisión del cumplimiento de la ley en términos de la capacidad que tengo para autodeterminarme, para poder llevar a cabo ese acto, para poder ejecutar la conducta, y además del resultado del uso de la libertad y de la autonomía es que deviene como consecuencia decantadora la responsabilidad. ¿Y qué implica la responsabilidad? La responsabilidad implica nada más ni nada menos que asumir las consecuencias de mis actos. Esto es bien interesante porque nosotros hemos creído, y en América Latina eso es bastante común, que la responsabilidad implica ser disciplinado, cumplir ciertas normas, ajustarse a determinado esquema, y la responsabilidad es algo mucho más importante. La responsabilidad implica asumir las consecuencias de mi acto. Es decir, que para el derecho una persona actúa de manera libre cuando es capaz de pensar lo que hace, cuando es capaz de tomar la decisión de lo que hace y cuando es capaz de asumir la consecuencia de lo que hace. Eso es muy importante. Y este concepto de libertad, autonomía y responsabilidad es un concepto que no
que no es puro del derecho. Esto es traído de la concepción occidental abrahámica, de la concepción divina. Ustedes saben perfectamente que el mito religioso católico, o el mito religioso abrahámico mejor, se constituye porque somos hijos de Dios y somos seres libres. ¿Qué implica que Dios nos haya hecho libres? Pues implica que nosotros decidimos si seguimos las ideas de Dios o no las seguimos. Ese es el mismo criterio que tiene el derecho. Dijéramos que el derecho asume ese presupuesto metafísico, filosófico de la religión, en donde asume que nosotros somos seres capaces de tomar decisiones, capaces de autonomía y por ende seres absolutamente responsables. Estos conceptos son bien importantes porque son del derecho. Ahora, ¿cómo ese concepto de libertad, autonomía y responsabilidad tiene que ver con los psicólogos? Vamos a mirar. ¿En dónde es que de alguna manera nos vamos a encontrar? Aquí está. Y yo hago hice esta filmina con una serie de preguntas, porque me parece que esto genera más preguntas que respuestas. Y la primera pregunta que aparece ahí es, ¿podemos entonces afirmar que hay responsabilidad plena? Es decir, si el derecho asume que nosotros somos seres racionales capaces de pensar y capaces de tomar decisiones, no habría duda absoluta de que somos absolutamente responsables y que la responsabilidad sería plena. Pero aquí viene el gran problema. Nosotros los psicólogos sabemos por psicología clínica, por ejemplo, que los seres humanos no somos absolutamente racionales. Si nosotros leemos los textos de Steven Pinker, el psicólogo de Harvard, vamos a encontrar que Pinker lo que nos dice es que los seres humanos somos fundamentalmente seres irracionales, más que racionales, y que en el fondo la filosofía kantiana, la filosofía de Hume o la filosofía de cualquier pensador filosófico, comenzando desde los griegos, no señalaban que el ser humano era un ser racional, sino lo que afirmaban era que había que caminar hacia la racionalidad. Dicho de otra manera, el ser humano tiene la pretensión de ser racional, mas no es fundamentalmente un ser racional. ¿Y por qué señala Pinker esto? Pues Pinker dice que los seres humanos somos muy propensos al mito, a la creencia, a la fantasía, a lo mítico, ¿cierto? A lo mágico, más que a lo científico. Es decir, el ser humano se rige más por construcciones imaginadas que por observación plena de la realidad desde lo que la ciencia denomina la experimentación, la observación, el análisis. Es decir, los seres humanos nos conducimos en la vida más por creencias de carácter subjetivo que por la objetividad de la realidad. Y eso va en contra de la afirmación del derecho. Es decir, muchas personas podemos estar afirmando cosas que para nosotros son ciertas porque se fundamentan en una creencia y porque somos fundamentalmente creyentes en eso, independientemente de la objetividad o la cientificidad de lo que estamos diciendo. Por lo tanto, lo que nosotros podemos afirmar en psicología es que no hay una responsabilidad plena, ni se puede asumir que hay una responsabilidad plena, sino lo que podemos decir es que hay una responsabilidad atenuada, limitada y enmarcada dentro de un contexto de existencia que está determinado por el segundo elemento que tengo ahí, y es qué papel juega el determinismo biológico. Es decir, si uno empieza a mirar el conocimiento actual en términos de la neurociencia, uno lo que encuentra es que los seres humanos somos seres, una estructura, somos unos seres que nos constituye una estructura biológica, y esa estructura biológica tiene una estructura llamada cerebro con una extensión que se llama la médula espinal y un sistema neurovegetativo, un sistema, dijéramos, que contiene la capacidad de poder responder de manera automática, como el sistema simpático o el sistema parasimpático, y que actúa en términos de actos reflejos que generan respuestas que no son necesariamente conscientes. El determinismo biológico nos dice que nosotros tenemos una estructura cerebral con una serie de neurotransmisores que interactúan en un complejo sistémico que produce la actuación de diversas áreas del cerebro, como los lóbulos frontales,
o como el sistema límbico, o como el paleocéfalo o el cerebro antiguo. Dijéramos que esa estructura cerebral y esos tres cerebros y esa estructura neuronal y esa liberación de neurotransmisores que produce lo que nosotros llamaríamos el funcionamiento cerebral establece unos criterios de normalidad y unos criterios de anormalidad. ¿Me explico? Si yo tengo un problema cerebral, es muy probable que tenga una falla o una alteración en alguna área del cerebro o que tenga una excesiva liberación de determinado neurotransmisor o de determinada sustancia del cerebro que actúa sobre mi cuerpo y que afecta mi comportamiento. En ese sentido, dijéramos que la postura biológica de carácter determinista se opondría en términos absolutamente claros a la concepción de libertad que plantea el derecho. Es decir, nosotros no seríamos seres libres, sino seríamos seres absolutamente determinados. Por lo tanto, la discusión del libre albedrío no tiene cabida en psicología, como dije al comienzo. Y la otra pregunta que aparece ahí es ¿qué papel juega la conciencia y la intencionalidad? ¿Por qué? Porque el derecho plantea que uno de los criterios para establecer la responsabilidad o la imputabilidad, que es el concepto legal, tiene que ver con la intencionalidad del sujeto de llevar a cabo la conducta y con la capacidad racional que nosotros llamamos conciencia para poder ejecutar ese acto. Entonces, ¿qué implica esto? Pues implica que todos los actos humanos no necesariamente tienen una correspondencia en términos de darme cuenta, en términos de que estoy actuando en pleno uso de mis facultades porque me estoy dando cuenta de lo que hago. Nosotros sabemos por psicología elemental que muchas de las cosas que hacemos no sabemos por qué las hacemos y que muchas de las cosas que nosotros hacemos en la vida no necesariamente llevan una intencionalidad. Y eso fundamentalmente es un criterio que va en contra de la pretensión del derecho en términos de que los seres humanos todo lo hacemos con una intencionalidad y con una racionalidad motivada. Incluso, por ejemplo, en la escuela del FBI de los Estados Unidos, la escuela del FBI en los Estados Unidos, los psychology hunters, los cazadores psicológicos que crearon a través de Robert Redl en los años 70, el departamento de asesinos en serie, planteaba que habían muchos crímenes sin motivo. Por ejemplo, los asesinatos en serie cometidos por psicópatas o por sociópatas, o por lo que más o menos Robert Redl denomina la psicopatía sexual, eran crímenes sin aparente motivo, porque no se sabía qué era lo que llevaba a la persona a cometer ese hecho. Es decir, lo que quiero señalar es que no siempre los seres humanos sabemos por qué hacemos las cosas y no siempre nos damos cuenta de lo que hacemos. Y el otro elemento que tiene que ver aquí en esta filmina es que entendemos por causalidad de la conducta. ¿Por qué? Porque en psicología lo que uno intenta explicar es cómo se dio la conducta o qué fue lo que influyó para que la persona se comportara de determinada manera, pero tenemos un gran problema y es que si bien nuestro modelo es causalista, no conocemos la totalidad de las causas, conocemos solo algunas y cometemos errores muy frecuentes en el caso de la psicología forense cuando afirmamos que, por ejemplo, determinada patología es la que causó el comportamiento de la persona, cosa que es absolutamente raro. Es decir, la persona puede tener una alteración de orden psicopatológico, puede tener una enfermedad psicológica, pero no necesariamente esa enfermedad puede conducir en un nexo de causalidad para explicar la conducta. ¿Y por qué señalo esto? Porque este es uno de los grandes problemas del peritaje forense en los casos de imputabilidad de la conducta de un sujeto o de la imputabilidad, porque lo que el derecho busca es que se le pueda explicar a través del peritaje que efectivamente esa enfermedad, ese daño psicológico, esa afectación psíquica es la que produjo el comportamiento para poder generar las condiciones de atenuación o de no inculpación de la conducta, o dicho de otra manera, la declaración de no responsabilidad. Dijéramos que en psicología es muy difícil afirmar, aunque los neuropsicólogos
digan lo contrario, me aparto mucho de ellos, porque el conocimiento de las neurociencias hoy en día es muy poquito como para poder afirmar que ya hay un conocimiento científico neurológico que me permita decir por qué un psicópata actúa de determinada manera. Lo que sabemos en términos de las neurociencias es que hay unas partes del cerebro, sobre todo en los lóbulos frontales, que tienen algunas alteraciones y que impiden, por ejemplo, la construcción de una moral o la concepción de una moral claramente definida. Pero uno no pudiera decir con absoluta certeza, como nos lo pregunta el derecho, que efectivamente esa alteración o esa lesión o esa incapacidad de conducta moral es la que lo conduce a ejecutar el hecho. Pinker pone un ejemplo absolutamente interesante. Dice, si una persona tiene un 80% de afectación neuronal que le produce una alteración o una condición patológica, el 20% de esa capacidad, porque estamos hablando del 80%, el 20% sería una capacidad distinta y no patológica. Y entonces, ¿por qué razón no preguntamos cuál es la acción de ese 20% frente a ese 80%? En términos penales, lo que uno diría es, si la persona estaba impulsada por una compulsión o por un deseo intenso de llevar a cabo, ¿por qué la capacidad que tenía para poderla detener, así sea poca, por qué no actuó? Esa es una gran pregunta, por ejemplo, a los que trabajan el tema del peritaje forense. Aquí yo solamente planteo algunas cosas porque esto es para hacer una conferencia de 50 horas y este evento es de 40 minutos. Y el otro elemento es si podemos afirmar que las personas actúan siempre considerando la ley como premisa. Este es un elemento absolutamente genial. El derecho asume que todas las personas, por ser racionales, actuamos teniendo en cuenta la ley. Es decir, que cuando uno actúa, tiene en la mente la norma que debe respetar. Y tiene en la mente el castigo que puede recibir o tiene en la mente la consecuencia negativa de violar la ley o la consecuencia positiva de cumplir la ley. Es decir, el derecho asume de manera ingenua que nosotros somos seres capaces de cumplir la ley porque la conocemos, que somos seres capaces de ser racionales porque tenemos pensamiento y que tenemos la capacidad de conciencia de los actos. Y todo eso no es cierto. Dijéramos que tampoco es que sea falso. Dijéramos que la ciencia psicológica lo que dice hoy en día es que no necesariamente somos seres racionales, que no necesariamente tenemos conciencia clara en todo lo que hacemos, que no necesariamente nuestros actos son totalmente intencionados y que no necesariamente cuando actuamos considerando los presupuestos de la ley. Incluso Mark Hauser, el investigador de la moral, y Jonathan Haidt, por ejemplo, señala que hay unas emociones morales innatas en los seres humanos que nos impulsan a actuar de determinada manera independientemente de que exista una ley que nos lo imponga. Eso es absolutamente genial. Los experimentos de Mark Hauser y los experimentos de Jonathan Haidt y de todos los que trabajan el tema de la moral desde la perspectiva de la psicología cognitiva evolucionista, plantea que la moral no viene de Dios, que la moral no viene de una religión, que la moral no viene impuesta de alguien que nos dice cómo hacer. Que eso actúe sobre la moral, no cabe duda. Pero la moral es una construcción evolutiva producto del desarrollo de 2.5 millones de años que el ser humano tiene sobre la Tierra. Entonces, esto cuestiona mucho los presupuestos que utiliza la psicología para poder hacer peritajes cuando de imputabilidad se trata. Vamos a la siguiente. Dijéramos que aquí tenemos un concepto que debemos también tener en cuenta cuando de hacer peritajes forenses se trata, y es las diferencias que existen entre trastorno mental del derecho y la enfermedad mental en psicología o en psiquiatría, dijéramos. Hay una diferencia grande entre lo que habla el DSM-5 y el CIE-11 y lo que plantea el derecho penal en términos de trastorno mental. En el derecho comparado penal en el mundo se establece que el trastorno mental del derecho es la incapacidad que tiene el sujeto en dos esferas de su capacidad humana, en la esfera cognitiva y en la esfera volitiva. Es decir, para el derecho, un ser humano tiene un trastorno mental
en la medida en que en el momento de ejecutar el acto, la capacidad cognitiva no le permita comprender que su acto es absolutamente ilegal, que su acto es nocivo, que su acto es dañino, que su acto es prohibido, porque tiene una patología, una enfermedad o una categoría psicológica que le impide poder dar cuenta de que su acto es inválido. A eso se refiere la dimensión cognitiva del derecho penal cuando está hablando de la alteración cognitiva. Y cuando habla de la voluntad, está diciendo de la incapacidad que la persona tiene para conducirse de acuerdo con esa comprensión. Acuérdense ustedes que yo acabo de decir que el derecho asume que somos seres racionales, que tomamos decisiones con base en la razón. Por lo tanto, el presupuesto básico del derecho es la razón y el presupuesto secundario es la voluntad. Por lo tanto, yo actué de determinada manera porque así lo pensé, porque así lo razoné. Y eso en psicología no necesariamente es así. Ustedes lo saben perfectamente por nociones de psicología clínica elemental. Es decir, no hay una secuencia. Hoy en día sabemos, por ejemplo, desde los descubrimientos de la inteligencia emocional, que nosotros somos seres fundamentalmente emocionales más que racionales y que el piso del pensamiento está tapizado de emoción y que el cerebro medio o el mesencéfalo es una estructura mucho más antigua que la aparición de la corteza de los lóbulos frontales. Por lo tanto, en términos evolutivos, el pensamiento, la razón está tapizada de emoción. Entonces, dijéramos que el concepto del derecho es un concepto bastante particular, pero desfasado del conocimiento científico actual en términos de que el sujeto puede saber o no saber si está malo o mala. Bien, les voy a poner un ejemplo sencillo. Una persona que tiene una patología caracterizada porque va a cualquier parte y se lleva las cosas, no con deseos de robárselos, no con deseos de sacar provecho de ellos, sino que tiene una enfermedad denominada cleptomanía. Es decir, que tiene unos niveles de ansiedad que solamente se alivian por la llevada de algunos objetos que le producen cierto alivio, se los lleva a su casa, pero no los vende, no es para negocio, sino simplemente es una conducta compulsiva caracterizada por una alteración, ¿cierto?, psicológica que lo impulsa a llevar a cabo esa conducta, pero cuyo comportamiento no es abiertamente criminal. Pero es muy probable que esta persona se haya llevado de una joyería una joya de muchísimo valor, y eso constituye para el dueño de la joyería pues un robo y obviamente pues la respectiva denuncia al sujeto que se lo ha llevado, porque el dueño de la joyería no sabe que el sujeto es cleptómano y además lo que sabe es que ha sido retirado de una manera dijéramos no legal la joya de su joyería. Y si este sujeto es llevado a juicio, pues es muy probable que el juez le pregunte al psicólogo que hace el peritaje que si este sujeto tiene o no un trastorno mental. Y si el psicólogo no sabe la diferencia entre trastorno mental del derecho y enfermedad mental, pues va a cometer el error que siempre se comete. Y es decir que efectivamente sí lo tiene. Pero la pregunta es, si este sujeto tiene el trastorno mental, y estamos hablando de un fiscal, por ejemplo, pues va a suponer que la cleptomanía o la enfermedad mental implica que el sujeto no sepa que robar es malo y que robar es negativo y que robar implica una violación a la ley. Y resulta que el cleptómano tiene absoluta claridad de que robar es malo, de que robar es negativo y conoce la ley. La cleptomanía no es una enfermedad que genere distorsión en la comprensión de lo cognitivo. ¿Sí es claro? Entonces, ese problema tiene que ser claro o tiene que aclararse mejor cuando hablamos de enfermedad mental. Y cuando yo le digo al juez, no que tiene un trastorno mental del derecho, sino que tienes una enfermedad psicológica caracterizada por una compulsión que lo impulsa a llevar determinados objetos sin el criterio legal de poder sacar provecho del objeto, sino que es una manera de aliviar el sufrimiento, la ansiedad que le genera, el asunto es distinto. Por lo tanto, eso lo tenemos que tener claro. Mientras no tengamos claro cuál es la diferencia entre el trastorno mental del derecho y la enfermedad mental,
pues vamos a cometer errores en el peritaje. El otro elemento es la afectación grave o la disminución de la libertad, porque para el derecho, una persona que tiene una enfermedad mental es un sujeto que tiene una grave afectación y por lo tanto no puede hacer uso de su libertad. Y si no puede hacer uso de su libertad, tiene poca capacidad para autodeterminarse. Y si no tiene capacidad para autodeterminarse, quiere decir que no tiene clara la conciencia del bien y el mal, de lo que es correcto o de lo que es incorrecto. Y aquí viene el problema entre la patología y la normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en psicología y en psiquiatría hay muchas patologías que no implican desconocimiento de la condición cognitiva. Una persona puede tener una patología, por ejemplo, tener un trastorno de personalidad paranoide. Y el trastorno de personalidad paranoide no lo limita en su capacidad cognitiva para conocer el bien y el mal y para autodeterminarse en otros elementos distintos a su manera tradicional de comportarse con el trastorno de personalidad que lo posee. Por lo tanto, no podemos hacer una relación causal directa entre trastorno de personalidad y delito. Me parece gravísimo eso, y eso es lo que yo he visto en muchos peritajes que se hacen en América Latina. Ese intento de ubicar de manera directa una patología con una categoría legal, que me parece absolutamente abusivo, exagerado, nada científico y que perjudica el campo de la acción de la psicología jurídica. Y el otro elemento fundamental que está aquí, y es que la racionalidad y lo que llamamos irracionalidad, hay que hacer una distinción psicológica. ¿Cuál es la distinción? Y esta distinción psicológica la hacemos los psicólogos. Esto no lo hacen los psiquiatras, porque el psiquiatra tiene una base biológica, médica, estructural que le impide hacer estos análisis. Por eso es que yo he pensado siempre que los psicólogos estamos más capacitados para hacer este tipo de peritajes que los psiquiatras, con todo el respeto que la psiquiatría me merece. Pero una cosa es el pensar, ser capaz de producir pensamiento, producir ideas, eso que Karl Popper llamó la emergencia del pensamiento, y otra cosa, el criterio de racionalidad o irracionalidad del pensamiento. Ya hace poco les dije que yo puedo creer determinada cosa que es absolutamente irracional. Hace muy poco hicieron un estudio en los Estados Unidos sobre las creencias, y en los Estados Unidos el 45% de las personas creen en las brujas. Muchísimas personas creen en la reencarnación y muchísimas personas creen que se van a ir al paraíso. En mi opinión muy personal, para mí esas son ideas absolutamente irracionales. Pero la irracionalidad de eso que la gente está afirmando, de que hay fantasmas, que existe Drácula y que yo me puedo ganar la lotería, por ejemplo, es un pensamiento absolutamente racional, pero repleto de irracionalidad. No sé si estoy siendo claro en esta distinción. Es decir, quiero señalar que yo puedo tener mi capacidad racional intacta, pero argumentar de una manera irracional. Y eso, si no lo tenemos claro en psicología, vamos a cometer errores, porque es que asumimos que la irracionalidad solo es producto de la patología, cosa que es absolutamente falsa. La mayoría de las cosas que los seres humanos hacemos son irracionales, aunque seamos seres absolutamente pensantes y en términos legales racionales. Y el otro elemento que me parece clave aquí es la intencionalidad y motivo. Es decir, el derecho lo que busca con el dolo, por ejemplo, es establecer si la persona quiso llevar a cabo ese acto, es decir, si llevó a cabo el iter criminis, es decir, si ejecutó los actos idóneos para alcanzar la conducta. Eso se llama intencionalidad, eso se llama dolo. ¿Y qué fue lo que lo movió a llevar ese acto? Pues, a ver, los seres humanos normalitos que no tenemos enfermedad mental, en ocasiones llevamos a cabo muchos comportamientos que no tienen intencionalidad. E incluso yo puedo llevar a cabo actos que no necesariamente son intención mía, sino que son el resultado de factores que están totalmente ajenos a mi intencionalidad. Por ejemplo, una gran presión psicológica, una amenaza, me colocaron un revólver en la cabeza y me dijeron que si no lo hacía me mataban. Y todo ese tipo de cosas afecta la intencionalidad. Pero cosa distinta es el llevar a cabo un acto bajo presión y tomar la decisión bajo presión que llevar a cabo un acto que no está
bajo presión, pero que sí considero que el ser humano considera que está presionado, como por ejemplo una creencia. Esto es muy complejo, por eso quiero que salgan de acá con una absoluta confusión y aborden estos temas. Y lo otro es, ¿podemos reducir la mente al sustrato biológico? Es decir, yendo un poco más directo, ¿podemos creer que ahora con los peritajes neuropsicológicos podemos explicar la conducta humana? Déjenme decirles que lo dudo. No creo que uno pueda hacer un registro fisiológico, neuropsicológico, por más perfecto que sea, para poder definir que ahí está la mente. Creo que la mente es algo mucho más inmenso, mucho más desconocido y mucho más abarcador que la neurona interactuando a través de un neurotransmisor con otra neurona o una complejidad de neuronas actuando en una determinada área del cerebro. Pienso que la mente tiene un espacio mucho más amplio y ahí por qué yo me opongo a asumir que la enfermedad constituye a la inimputabilidad o que determinada patología constituye un criterio de no responsabilidad. Para mí, independientemente de la enfermedad, los seres humanos debemos ser responsables. Como dice Pinker, una cosa es la discusión sobre la libertad, otra es la discusión sobre la causalidad o sobre el determinismo de la conducta y otra el criterio de responsabilidad. Porque el criterio de responsabilidad del derecho de la sociedad implica es que yo debo asumir las consecuencias de mi conducta. Y asumir las consecuencias de mi conducta es una responsabilidad humana que va muchísimo más allá que el hecho de declararme o no imputable o inimputable. Esto es un tema muy interesante. Bueno, ya voy a acabar aquí. Vamos para la séptima diapositiva y son 8. Entonces, el peritaje forense y la libertad debe contemplar los siguientes elementos, ¿sí? Que es lo que yo ya he señalado. Primero, la capacidad mental del sujeto. No hacer un reduccionismo neuropsicológico, no hacer un reduccionismo psicopatológico. Ir muchísimo más allá. Incluso les doy una noticia. El DSM-5 no tiene todas las categorías de sufrimiento que los seres humanos tienen. Yo llevo 20 años trabajando el tema de violencia política en Colombia desde el punto de vista del peritaje forense en delitos de violencia. Y he encontrado que el DSM-5 no tiene categorías de sufrimiento propias de la violencia política, porque esa no es su tarea. Y la otra es buscar la relación causal entre estado mental y realización del hecho. Implica ir muchísimo más allá del concepto de racionalidad, del concepto de conciencia y de darme cuenta. Y hay que tener mucho cuidado con los usos de la teoría determinista. El hecho de que yo pueda explicar de una manera causal la existencia de una patología no indica necesariamente que esa patología sea la causa directa, lineal del hecho criminal. En eso he hecho mucho énfasis y pues no hay tiempo para ampliarme aquí. Y el otro es el concepto de patología y conciencia. No necesariamente y no siempre una persona con una patología no tiene conciencia. Les voy a decir en qué caso. Por ejemplo, el trastorno bipolar. En el trastorno bipolar la persona tiene unas alteraciones y unas crisis que le afectan su comportamiento de manera grave. Pero en las etapas claras de no presentación de los picos que genera esta enfermedad, la persona es absolutamente consciente de su enfermedad, de su comportamiento, e incluso puede perfectamente a través de un tratamiento con medicinas y psicológico poder actuar de determinada manera. El hecho de tener una patología de esa naturaleza, de tener un trastorno bipolar, no necesariamente indica que hay una alteración de la conciencia. Yo pienso que aquí hay un gran problema y es que entendemos por conciencia. Y el elemento que les he recalcado muchísimas veces en esta charla, y es una cosa es darse cuenta y otra cosa es la racionalidad. La racionalidad es la capacidad de pensar, pero el darse cuenta tiene que ver con la conciencia y la irracionalidad tiene que ver con la creencia, con el criterio de aceptación, como por ejemplo el famoso, dijéramos,
que no es síndrome, la palabra correcta no es esa, pero que habla Dunning-Kruger en relación a por qué los seres humanos somos tercos, o por qué los seres humanos no aceptamos las razones de otro, y por qué los seres humanos aceptamos siempre que tenemos la razón, que tenemos la verdad, que somos los únicos que estamos de acuerdo con lo que decimos, y que el mundo funciona como nosotros creemos. Eso puede tener una explicación evolutiva. Eso me implica que somos seres racionales, pero que la manera de pensar es irracional. Y miremos la última. Esta es una frase de Baruch Spinoza, que ustedes saben muy bien, es un filósofo de mucha importancia, pero que muchos han trabajado más desde el punto de vista de la explicación de Dios, porque la explicación que da Spinoza sobre Dios es muy interesante. Pero esta frase va a confundirlos un poco más, que es la idea. Y miren lo que dice. Imaginemos una piedra con conciencia. Vamos a mirar eso como si fuéramos seres humanos. Imaginemos una piedra con conciencia que es arrojada por una mano o fuerza que desconoce. Mientras continúa moviéndose o rodando la piedra, solo tiene conciencia de su esfuerzo y considera su movimiento como fruto de su libertad. Pero evidentemente, lo que le mueve es ese impulso que ignora. Esta es, concluye, la famosa libertad humana que todos se jactan de tener. Una ilusión producida por la ignorancia. Psicólogos, la ignorancia no solamente es no saber, la ignorancia también es ser absolutamente atrevido en desconocer la esencia del peritaje. Si nosotros no conocemos la naturaleza del derecho, en qué consiste el concepto de libertad, de libre albedrío, lo que constituye la conducta, no sabemos cuál es el concepto que nutre eso que llamamos trastorno mental del derecho, y no entendemos el determinismo causal y todo aquello, y no conocemos para nada la diferencia entre racionalidad, irracionalidad y conciencia, creo que estamos haciendo un gran mal al derecho. La psicología jurídica no está al servicio del derecho. La psicología jurídica está al servicio de cuestionar el derecho. ¿Y qué implica cuestionar el derecho? Develar las injusticias, develar sus errores, porque como dice la justicia terapéutica de mi amigo David Weller, el derecho es una fuerza que actúa sobre la sociedad, produciendo dos tipos de consecuencias. Unas consecuencias negativas, dañinas, y unas consecuencias positivas y sanadoras. Debemos aportar el derecho para hacer del derecho un mejor derecho. No somos herramientas útiles del derecho, ni estamos al servicio del derecho. Estamos para hacer del derecho un mejor derecho. Este es un principio ético sobre el cual se debe constituir toda la actuación de los psicólogos jurídicos. Bueno, espero que este tema haya sido de su interés, espero que genere mucho debate, estoy atento a sus preguntas y me gustaría que iniciáramos una conversación con todos aquellos que quieran ahondar en el tema, porque entiendo que es muy poco tiempo para hablar de un tema tan intenso, pero sí quería plantear esto que en mi opinión debe ser un ejercicio de debate profundo en la psicología jurídica y forense. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. De verdad, usted nos hace ver esta parte de reflexión constante, ¿no? Y sobre todo que los que se dedican a la psicología jurídica se cuestionen constantemente. Usted nos acaba de mostrar justamente que dentro de la psicología existen diversas posturas. Y una de la que usted nos acaba de compartir, pues nos abre un panorama diferente. A mí me fascina esta parte donde nos invita a reflexionar sobre la conciencia, la racionalidad, la irracionalidad y sobre todo siempre ir más allá de la enfermedad. Sus comentarios han sido, la verdad, de mucho aspecto de conciencia, ¿no? Lo que usted nos decía, siempre estar en este constante trabajo y lo que me gusta a usted la invitación que hace, ¿no? De la psicología jurídica a cuestionar al derecho, esta parte de cuestión. Pues efectivamente, como el doctor nos comparte, los invitamos también a que dejen todos sus comentarios debajo de este video. El doctor tiene toda la disposición para compartir, para contestar sus dudas, sus inquietudes y pues aprovechar, ¿no? Aprovechar el espacio que él nos está compartiendo. Doctor, de verdad, un honor escucharlo, aprender de usted y ver que es
una persona, una figura que va más allá del trabajo simple. Entonces, todo un placer escuchar en esta conferencia y ojalá tengamos la oportunidad de seguir compartiendo con usted. Muchísimas gracias, doctor. No, a ustedes y con mucho gusto, ya les dije, para mí es un placer dirigirme al pueblo mexicano y a todos los que están ahí. Espero que hayan otras opciones, otras oportunidades de poder conversar, que podamos hacer unas conversaciones con las universidades en estos temas, aprovechando que ahora no hay que pagar viaje aéreo, que les sale gratis el hotel, y entonces podemos iniciar muchas conversaciones. Estaría muy interesado en este tema que ha sido mi campo de trabajo durante más de 30 años. Un abrazo para ti, muchísimas gracias, me he sentido muy contento, muchos saludos y de verdad que fue un placer haber compartido estas ideas con ustedes. Muchas gracias. Igualmente, doctor, gracias.